Buenos días a todos los participantes del primer Congreso Odontológico de Salud Pública, organizado por la Universidad de los Andes, en mi querida Mérida. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. A continuación voy a dar un tema en endodoncia que me llama particularmente la atención, porque pienso que por esta vía es que están dirigidos actualmente los mecanismos de realización de tratamientos endodónticos, y es la desinfección del sistema de conductos radiculares. Es el reto de la endodoncia actual. Y aparentemente sí, es el reto de la endodoncia actual, y ya les voy a decir por qué y qué podemos realizar para lo mismo, para poder solventarlo. Mi nombre es Luis Felipe Jiménez Rojas, yo soy odontólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 2009, soy Magister Scientiarum en Odontología de la UCB del año 2017. Actualmente estoy realizando una maestría en odontología en el área de concentración de endodoncia en la Universidad Unigran Rio de Janeiro, en Brasil. Ganador del premio 60 aniversario de la Sociedad Argentina de Endodoncia en el año 2014, premio Oscar Bullón del año 2004. Soy profesor de la cátedra, profesor instructor de la cátedra de endodoncia de la Facultad de Odontología de la UCB a nivel de pregrado, y a su vez también soy profesor del posgrado de endodoncia de la Universidad Central de Venezuela, miembro del comité académico de la especialidad de endodoncia desde el año 2019. También soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Endodoncia del año 2016, autor y coautor de publicaciones científicas y conferencista. La charla del día de hoy va a ser dividida en 4 aspectos importantes. Primero que nada, 1, cuáles son los objetivos del tratamiento endodóntico. Segundo, la preparación mecánica del sistema de conductos radiculares. Tercero, la irrigación. Y cuarta, la medicación entre conductos. Todos estos elementos los voy a ir hilvanando para ver la relevancia que tiene este proceso de desinfección del sistema de conductos radiculares, lo que es el nuevo reto en la endodoncia. Y partiendo de esto, lo primero y principal es los tratamientos endodónticos. ¿Para qué los realizamos? Y el objetivo principal del mismo es para tratar y prevenir la periodontitis apical. Indiscutiblemente, si un paciente viene con dolor, con inflamación, con alguna sintomatología, es la característica clínica por la cual el paciente acude a la consulta. Sin embargo, nosotros, el objetivo endodóntico es prever que ocurra una lesión periapical, que eso a la larga pueda traducirse en sintomatología dolorosa al paciente. De esta manera nosotros queremos mejorar, como vemos en la diapositiva, estas lesiones apicales asociadas al diente afectado, lo cual va en relación directa con una pérdida ósea y mantenimiento de la infección, y queremos tener un cambio de esos tejidos periapicales para proveer al paciente de salud. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos realizar esto si realmente el tratamiento endodóntico es un evento tan complejo? Y, sin embargo, así es, la endodoncia tiene una serie de complejidades y dificultades que nosotros tenemos que tratar de ir solventando, y entre esas son los métodos químicos para la limpieza y preparación del sistema de conductos radiculares. Ahora bien, ya que les nombro esta palabra sistema, ¿por qué lo denominamos así? Porque los conductos radiculares son una red muy compleja, ubicada dentro de las raíces de todos los dientes, los cuales tienen diversas formas. Podemos tener desde conductos principales. Esta es una imagen de microtomografía tomada de Alves y colaboradores del año 2016, donde realizaron estudios microtomográficos a dientes extraídos. La microtomografía es un método no invasivo, no destructivo, en la cual podemos observar las configuraciones internas de los dientes, y de esta manera es un método que nos ha servido suficientemente bien como para ir analizando estas anatomías tan complejas y darnos cuenta de lo difícil o el reto que tiene la endodoncia actual. Por ejemplo, estas imágenes de Pacheco en el año 2019, igualmente basadas o tomadas de la microtomografía, y donde podemos ver en un color verde claro lo que es la configuración interna del sistema de conductos radiculares, donde observamos 2 conductos principales, pero que se unen en una especie de anastomosis muy cerca del ápice. Y ahí es donde vienen ya las
complejidad del sistema de conductos radiculares. Esta interconexión que puede ocurrir entre conductos principales o, por ejemplo, esta imagen tomada del Internet, estos vasta y compleja red de sistema de conductos radiculares que podemos ver en la presente imagen. Entonces, ese es el reto, el verdadero reto a que nos afrontamos en el tratamiento endodóntico y es lo que actualmente decimos, ¿cómo podemos nosotros lograr un efecto o un resultado exitoso con estos casos? Ahí es donde viene la particularidad de la endodoncia actual. Ya hemos logrado, a través de avances de la tecnología, con el uso de magnificación, microscopía, todo lo que es relacionado a conseguir conductos radiculares. Tenemos materiales mecánicos, tenemos instrumental o endodóntico que tienen unas capacidades físicas magníficas, super flexibilidad, que nos permite llegar y acceder a estos sistemas de conductos un poco complejos, pero hay partes que ningún instrumento, ni por muy habilidoso que sea el operador, va a poder llegar. Y ahí es que nos basamos en la parte de control químico. Nosotros, indiscutiblemente, les traigo esta serie de imágenes radiográficas. Queremos tener las anatomías más fáciles, como el presente caso, ir para tratar estas lesiones periapicales y poder dejar o devolver una función al paciente. Ahora aquí entra el punto de la preparación mecánica del sistema de conductos radiculares. Nosotros, o anteriormente se pensaba, que todo lo que era la preparación mecánica del sistema de conductos radiculares, en algunos casos preparación biomecánica, aunque yo prefiero llamarla preparación mecánica, porque es una conformación a través de instrumentales, se pensaba que con esta preparación mecánica nosotros teníamos prácticamente el 100% del diente tratado. Sin embargo, los estudios actuales nos han orientado que eso no está ocurriendo y nosotros apenas estamos conformando una parte de ese sistema de conductos radiculares. Y ya les voy a explicar con un estudio científico increíble ese punto en particular. Sin embargo, ¿para qué es la preparación mecánica? Y Schilder lo propuso, el padre de la endodoncia, hace muchísimos años, que es necesario mantener la tridimensionalidad del conducto original y la preparación final. No nos sirve de mucho nosotros hacer aquellas grandes preparaciones dentro de un diente, pero que no lleguemos a la región apical. Hay que recordar que al mantener esta tridimensionalidad original, nosotros llegamos a toda la extensión del conducto radicular y tratamos lo más propenso a tener errores y a tener mayor cantidad de microorganismos, que es el tercio apical. Y es lo que nosotros queremos acceder y llegar para desinfectar y disminuir este contagio bacteriano. Ahora, para hacer esto, ¿qué aspectos mecánicos hay que considerar? Y lo primero es la conicidad continua en la preparación del conducto. La conicidad no es más que la forma infundibular que queremos darle al sistema de conductos radiculares, que le llamamos como una forma de embudo, un poco más grueso o más ancho a nivel cervical y un poco más angosto a nivel apical, la cual debería ser lo más continua posible. Hay que preparar en múltiples planos. O sea, en la preparación mecánica queremos abordar toda la configuración interna del conducto radicular. Sin embargo, aquí es donde inician las dificultades, debido a que los conductos radiculares no son ovalados, no son totalmente de una configuración exacta. Ellos pueden ser aplanados, en formas de riñones, achatados, redondeados. Entonces, eso es lo que nos va sumando parte de la complejidad en la preparación mecánica. Tercer aspecto, nunca transportar el foramen. Hay que recordar que nosotros queremos es preparar ese foramen. Y si lo estamos transportando, ya ahí perdemos parte del objetivo mecánico. Y el cuarto principio mecánico, aspecto mecánico, es mantener el foramen apical en su posición original. Tiene muchísima relación con el punto anterior, pero es lo que nosotros queremos. No queremos alterar la anatomía interna del conducto radicular. Basado en estos y en estudios de Pérez y colaboradores del año 2017, este particularmente es un artículo muy interesante, en el cual, a través de una evaluación de microtomografía, los autores quieren evaluar realmente cuál es la acción
de la preparación mecánica del sistema de conductos radiculares sobre el conducto como tal, y verificar si de verdad la sola preparación mecánica con limas dentro del conducto radicular nos puede proveer lo que es la limpieza del mismo. Y en efecto, ellos realizaron un estudio con una metodología muy interesante, obtuvieron raíces, las cuales fueron evaluadas en diversas etapas con una microtomografía antes de trabajarlo, después de trabajarlo con el primer instrumento que quede retenido en la porción apical con la conductometría del diente, y posterior a 4 instrumentos más. O sea, la preparación con 2 instrumentos, 3 instrumentos y 4 instrumentos. Y de esta manera superpusieron todas las imágenes y contabilizaron a cuántos instrumentos es lo ideal para poder preparar la mayor cantidad de paredes dentro del conducto. O sea, preparar en múltiples planos. Y ellos determinaron que a partir del primer instrumento que quede retenido en la porción apical, recuerden que a veces nosotros cometemos el error de hacer conductometrías con instrumentos muy pequeños que quedan holgados dentro del conducto radicular, y esto no necesariamente es el primer instrumento a trabajar o utilizar. Entonces ellos determinaron, Pérez y colaboradores determinaron que a partir de ese primer instrumento que queda retenido a la conductometría, que queda retenido en la porción apical, son necesarios 4 instrumentos más para poder tener la mejor preparación en múltiples planos sin necesidad de hacer un desgaste excesivo de la estructura dental. Y esto nos lleva a un resultado muy interesante, porque a pesar de que se sabe o que ellos pudieron determinar que con 4 instrumentos más se puede preparar la mayor cantidad de paredes, no llegamos ni al 50% de la preparación completa de este conducto radicular. Lo que quiere decir que quedan paredes sin tocar, que pueden tener restos de tejido dentario vital, en caso de ser dientes vitales, o pudieran tener residuos de microorganismos, de detritus de dentina, en caso de ser dientes necróticos, y dejar todavía esa pared llena de esta superficie dentinal que no permite limpiar toda la estructura dental. Entonces, gracias a esto confirmamos que son necesarios por lo menos 4 instrumentos más para empezar este inicio o este reto de poder devolver o limpieza el conducto radicular y afrontarnos en lo que es la preparación química del sistema de conductos radiculares. Y aquí nos viene un segundo aspecto muy importante, y es la irrigación del conducto radicular. La irrigación es un aspecto muy importante y cada día cobra vital importancia en lo que es la preparación del sistema de conductos radiculares. Con los que les acabo de comentar de Pérez y colaboradores del año 2017, ellos concluyen que sencillamente la sola preparación mecánica del conducto radicular no provee las características necesarias para disminuir el componente microbiano y tienen que ser empleados otros elementos, y entre esos viene el punto de irrigación. Es indiscutible hablar que hay múltiples irrigantes utilizados en la terapia endodóntica. Sin embargo, el irrigante de elección, per se, el comparación de oro, el estándar, el principal, ha sido y será por los momentos el hipoclorito de sodio. Así lo reflejan múltiples autores en la literatura, desde Anderson, Siqueiros, Rocas, Pérez, donde hacen comparaciones de hipoclorito de sodio con otras sustancias irrigantes, y siempre el hipoclorito de sodio es el elemento que tiene mejor comportamiento en la preparación química del sistema de conductos radiculares. Si quieren, en el año 1997 ya nos da un aspecto muy interesante, y es que él indica que la efectividad de diversos métodos de irrigación con el hipoclorito de sodio en el sistema de conductos radiculares depende más de la solución de hipoclorito de sodio que del método de irrigación empleado. ¿Y por qué indican esto? Porque primero se pensaba que con poco irrigante era lo necesario para poder preparar químicamente un conducto radicular, y ya en estos tiempos, con estos autores, estas investigaciones, se dieron cuenta que no necesitan poco irrigante, sino al revés, abundante irrigación, para de esta manera proveer una mejor desinfección del conducto.
Pero a su vez, no solamente la colocación de un irrigante de manera simple y común dentro del conducto nos va a funcionar. Hay otros elementos que nos permiten a mejorar las capacidades del irrigante dentro del sistema de conductos radiculares. Y estos son las activaciones del mismo. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de lo que es la activación ultrasónica, que no es más o consiste en activar a través de un ultrasonido y de un elemento colocado dentro del conducto radicular que le pueda llevar esta onda ultrasónica al irrigante colocado dentro del conducto radicular. Es un elemento que mejora o potencia las capacidades del irrigante. ¿Y por qué nos interesa que potencie las capacidades del irrigante? Porque es que nosotros queremos que el irrigante se distribuya a lo largo de todo el conducto radicular y nos llega a la porción más compleja, que es el ápice radicular. Hay que recordar que cuando utilizamos irrigantes, en particular el hipoclorito de sodio, la interacción del hipoclorito de sodio junto con los tejidos orgánicos que está diluyendo pueden producir una reacción química que produzca burbujas. Estas burbujas pueden otorgar espacios dentro del conducto radicular al cual el irrigante no llega. Por esa razón, debemos realizar procedimientos como por ejemplo lo que es la patencia apical, que es el paso de una lima de bajo calibre más allá de lo que es la constricción apical, para de esta manera romper esas burbujas que se desarrollan dentro del conducto y activar el irrigante. Este irrigante al activarlo, lo que va a permitir a través de esta onda ultrasónica con este movimiento, y más adelante les voy a mostrar imágenes fotográficas, va a permitir que el irrigante se distribuya en este conducto radicular, dirigiéndose a istmo, a conductos laterales y a la porción apical. Así lo comprueba Allalish, Sharton y Parashas en el año 2012. Indican que es el mejor método de activación del irrigante. A diferencia de Pacheco y colaboradores en el año 2019, porque analizaron otros estudios. Y también de Soja y colaboradores en el año 2016, que ellos compararon la activación ultrasónica con un sistema de movimiento reciprocante e indicaron que el sistema de movimiento reciprocante tiene mejores resultados en activación. Hay otro tipo de activación, que es la activación manual dinámica. Es para aquellos casos en donde no tengamos un sistema ultrasónico y queramos realizar este procedimiento. Hay un procedimiento manual realizado con conos de gutapercha, ya se los voy a explicar más adelante, en el cual Asin y colaboradores en el año 2016 indican que es excelente método para activación del irrigante, a diferencia del Allalish, Sharton y Parashas del año 2012. Claro, cabe destacar que Allalish y Sharton indican que la activación manual dinámica no es tan efectiva como la activación ultrasónica. Sin embargo, indican que es un procedimiento adecuado para activar este irrigante. También tenemos sistemas rotatorios actualmente, como por ejemplo la Expand Finisher, el cual es un sistema de una casa comercial muy interesante, en el cual Pacheco y colaboradores indica que es el mejor sistema de los consultados en su estudio para activar el irrigante y hacerlo llevar a todo lo largo del sistema de conductas radiculares y para poder hacer un buen resultado. Ya les tengo un video donde explica todo el procedimiento y vamos a ver todo lo que es este movimiento como tal. Sin embargo, el protocolo de irrigación con activación hoy en día es indispensable para lograr una eliminación del barrillo dentinal. Y ese barrillo dentinal es necesario eliminarlo porque es una capa que queda adherida a la superficie interna del conducto radicular, donde hay múltiples microorganismos, restos de dentinas, detritos, que no queremos que permanezcan dentro del diente. Alves y colaboradores en el año 2016 indican que la capacidad de conducir el irrigante al área del istmo radicular para lograr su desinfección es impredecible entre los diferentes métodos evaluados. ¿Qué quiere decir esto? Ellos utilizaron activación ultrasónica pasiva y Expand Finisher para activar este irrigante y verificar si llegaba a la porción del istmo radicular, y se dieron cuenta a través de estudios de microtomografía y a través de estudios de microbiológicos con cadena de reacción a la polimerasa, y se dieron cuenta que el irrigante con todo y eso no llegaba a la superficie del istmo. Y esto es un dato muy interesante,
porque en sus conclusiones indican que a pesar de que hagan preparación mecánica y activación química o activación del irrigante como tal, todavía siguen necesitando un elemento extra para mejorar la desinfección dentro del sistema de conductos radiculares. Ahora bien, lo que estaba comentando, en esta agitación manual dinámica, que es la activación manual dinámica, es un elemento muy interesante porque nos provee ciertas ventajas. Por ejemplo, es bajo costo, aumenta el contacto del irrigante con las paredes del conducto a través de un efecto mecánico. Se puede alcanzar la región apical del conducto con el irrigante a través de este método. Remueve las burbujas atrapadas, lo que les había indicado anteriormente, las burbujas que se van desarrollando dentro del conducto radicular. Crea un flujo turbulento de la solución del irrigante. Permite el reflujo de solución del irrigante, induciendo el efecto hidrodinámico. Facilita el reemplazo de la solución en los milímetros apicales, que es el objetivo principal que queremos nosotros lograr en la preparación química del conducto radicular. Estas diapositivas son cortesía del doctor Juan Goncalves, que es mi compañero dupla en la Sociedad Venezolana de Endodoncia. Ahora aquí vamos a verlo de una manera un poco más gráfica, cuáles son las ventajas de esta agitación dinámica. Y tenemos, ahorita se acaba de desplegar una imagen fotográfica de un elemento de irrigación dentro del conducto radicular con un contraste para que lo podamos ver a través de la imagen fotográfica. Y podemos observar que este irrigante, el cual se ve dentro del conducto radicular, no llega a la porción apical del mismo. Si nosotros realizamos esta agitación manual dinámica, que consiste en colocar este irrigante dentro del conducto radicular en una agitación con una gutapercha dentro del mismo, al hacer este movimiento, la colocación de la gutapercha dentro del conducto y hacer movimientos repetidos de entrada y salida en aproximadamente 100 movimientos por minuto, nosotros vamos a permitir que este irrigante llegue a la porción apical. Y esto es lo que nosotros queremos lograr y aquí lo podemos observar de una manera gráfica. Por esa razón, ¿cómo se debe realizar? De la siguiente manera. Seleccionar un cono de gutapercha bien adaptado dentro del conducto, pero con una conicidad ligeramente menor. ¿Qué quiere decir esto? Que el cono de gutapercha llegue a la longitud del conducto radicular, pero que no quede completamente con fricción, que no quede completamente adherido, para que de esta manera pueda realizar fácilmente el movimiento de entrada y salida. A este cono le cortamos 1 milímetro de la longitud total. Luego se van a realizar movimientos de vaivén con una amplitud de 2 milímetros, o sea, entrada y salida, y una frecuencia de 100 movimientos por minuto. Realmente esto es un poco difícil hacerlo de una manera continua. Y una de las recomendaciones puede ser hacer movimientos, aproximadamente 25 movimientos de entrada y salida, y cambiar el irrigante. De esta manera renovamos el irrigante y nos va a tener un mejor recambio del material. Y hacerlo por 4 veces. Luego, esto va a producir cambios de presión con la introducción de la gutapercha con un efecto de émbolo dentro del conducto radicular, porque vamos a obtener una frecuencia de movimiento de aproximadamente 33 Hz. Y va a actuar por medios físicos de estiramiento, plegado, corte de láminas y fluido del conducto radicular. Ahora muy bien, a diferencia de la activación manual dinámica, tenemos la activación ultrasónica pasiva. Y en este caso vamos a utilizar o vamos a activar diferentes elementos como por ejemplo la cavitación y la corriente acústica, que van a producir tensiones. ¿Qué es lo que pasa con la activación ultrasónica pasiva? Nos permite un movimiento a través de un instrumento que va colocado dentro del conducto radicular y va a producir este movimiento, esta turbulencia del líquido, del irrigante dentro del conducto. Y esto puede producir o capaz de alterar células y eliminar residuos. Ahora muy bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta es una fotografía de una lima activada ultrasónicamente en función en el cual ella va a producir movimientos en forma transversa y va a producir nodos y antinodos. Nodos es el elemento de movimiento mínimo y antinodos es el movimiento de oscilación máxima.
Y esto va a producir una distribución, un movimiento del irrigante dentro del conducto radicular. Y al activar la lima ultrasónicamente, esta no debería ejercer ningún contacto con las paredes del conducto. Pero esto va a permitir que el irrigante realmente se impulse y trate de entrar a lo que es las paredes del conducto radicular y específicamente a los túbulos dentinales. De esta manera, puede proveer un mayor movimiento de todo este irrigante dentro del conducto y va a tener mejores resultados. Esta activación ultrasónica puede ser de manera continua o ultrasónica pasiva, y ambos métodos son igualmente efectivos en la remoción de detritus cuando el tiempo de irrigación fue mínimo de 3 minutos. Son procedimientos muy adecuados. La vibración ultrasónica causa ruptura del aglomerado de biofilms a través de la corriente acústica de las células. Lo vamos separando. Va produciendo una liberación de células planctónicas porque son susceptibles a este hipoclorito de sodio, y a su vez también la cavitación produce debilitamiento temporal de la membrana celular, haciendo a la bacteria más permeable al sistema de conducto radicular, al hipoclorito de sodio. Y por esto aquí es que podemos ver las ventajas de la activación ultrasónica pasiva, que solo su movimiento nos permite un debilitamiento de las células, y al producir esto son más susceptibles al irrigante y pueden producir este efecto bacteriostático o bactericida, que es lo que nosotros necesitamos en la terapia endodóntica. Hay diversos elementos que son dispositivos que se adaptan a lo que es el aparato de ultrasónico. Por ejemplo, tenemos el Bracell File Holder de E12, tenemos el Satellite Action EarSafe o el Satellite Sonolife. Y son elementos que se van adaptando al dispositivo por el cual la activación ultrasónica va a ir dirigida. Aquí les tengo una imagen, un pequeño video de una compañera, de Karen Brizo, mi colega de posgrado, en el cual está ejemplificando cómo es el procedimiento de activación con un EarSafe, y es un procedimiento muy sencillo de entrada y salida del elemento. No hay más nada que hacer con el conducto radicular en abundante irrigación, con movimientos de entrada y salida, de entrada y salida, y de esa manera ya estamos activando este irrigante. Aquí, como les estaba comentando, les quería hacer llegar también otro video de la casa comercial FKG. Esto es tomado por los endodoncistas de Belian, y es interesante porque ellos nos van explicando cuál es la función de esta activación del irrigante a través de instrumental. Este instrumento, el Xpendo Finisher, un instrumento realizado con una elección de Maxwell, el cual cuando le colocamos temperatura, en este caso están ejemplificando con la colocación de la temperatura corporal, el instrumento obtiene forma de especie de cucharita, y él lo que va a hacer es movimientos dentro del conducto a manera como de golpeteo. O sea, parece una serpiente andando. Entonces, al momento de realizar esto, un diente transparentado, para que pueda ser visible cómo a la preparación mecánica todavía quedan elementos dentro del conducto radicular que no puedan ser eliminados completamente. Al utilizar la Xpendo Finisher, miren cómo este instrumento en especie de serpenteo va tocando todas y cada una de las paredes del conducto radicular, y de esta manera va tratando de hacer una mayor activación del irrigante, mejorando las condiciones del mismo. Y eso es lo interesante de este procedimiento, porque vamos limpiando un poco más allá este conducto radicular a zonas que difícilmente podemos acceder de una manera convencional. Y estos son los avances que la tecnología actual nos está dejando en este reto que teníamos en la endodoncia, que era llegar a estas zonas inaccesibles y poder proveer mayor desinfección del conducto radicular. Interesante como el video nos demuestra toda esta información. También tenemos otros elementos, como por ejemplo el Endovac, un sistema patentado. Esta es una lámina cortesía de la doctora Alessandra Bach, en el cual se hace una irrigación controlada dentro del conducto radicular
que evita la extrusión más allá del foramen apical. ¿Y en qué consiste? Consiste en mantener una cámara pulpar completamente llena de irrigante y se van a obtener unos elementos donde se va a colocar una cánula de succión muy delgada y una cánula de impulsión o una aguja de irrigación en la cual se va a irrigar el conducto radicular y a su vez se va a absorber este irrigante. De esta manera se controla la extrusión del hipoclorito de sodio y con el sistema permite llegar este irrigante hasta la porción apical, que siempre ha sido el reto en la preparación química del conducto radicular. Es un sistema interesante, sin embargo es extremadamente costoso y como ya vemos que hay otros métodos que puedan proveer este beneficio, preferimos, o bueno, si usted tiene el dinero para comprarlo, puede comprar el sistema Endovac. Sin embargo, sabemos que la literatura nos ha indicado que hay otros elementos que podemos también utilizar para proveer que este irrigante llegue a la porción apical. Por esa razón, hay un protocolo de irrigación propuesto a través de investigaciones científicas basado en la recolección de esta investigación científica y que he recabado a lo largo de los años a través de mis estudios de endodoncia, en el cual se indica, de manera resumida, que una vez que hemos llegado al conducto radicular a la porción apical, debemos irrigar con 15 mililitros o 15 cc de hipoclorito de sodio o el irrigante principal, para de esta manera poder desinfectar lo que es o tener una gran cantidad de volumen de irrigante en todo el conducto radicular. A este irrigante podemos activarlo con los métodos descritos anteriormente. A su vez, para desactivarlo hay que colocar 5 cc de solución fisiológica o de agua destilada para poder colocar un próximo irrigante, el cual es el EDTA. El EDTA es un quelante del ácido etilendiamino tetracético, el cual es necesario para poder limpiar esta capa de desecho ubicada en la superficie interna del conducto radicular. El EDTA debe ser utilizado aproximadamente 3 cc, 3 mililitros, en un lapso de tiempo de 1 a 2 minutos, no más, debido a que el EDTA, por su acción quelante de absorción de los iones de calcio, puede producir un debilitamiento aumentado de la superficie de dentina y de las fibras colágenas ubicadas en la dentina radicular. Y no queremos que eso ocurra, solamente queremos que este efecto quelante atraiga todo lo que es la capa de desecho ubicada en la capa interna del conducto radicular y dejar una superficie lo más permeable de los túbulos dentinales. Seguido de esto, podemos utilizar otra vez solución fisiológica o agua destilada, aproximadamente 5 cc, para luego colocar, en casos de dientes necróticos, específicamente, colocar 5 mililitros de clorexidina al 2% y dejarla un tiempo de por lo menos 5 minutos dentro del conducto radicular. Hay que destacar que la clorexidina es un antimicrobiano de amplio espectro que presenta una característica de sustantividad en la cual ella puede permanecer dentro de la superficie que hizo contacto con un efecto prolongado de liberación de su mecanismo de acción por aproximadamente hasta 14 días. Todo este protocolo debe realizarse por conducto radicular. Si un diente tiene 4 conductos, bueno, a cada uno de estos 4 conductos debe realizarse este protocolo. Y es que nosotros queremos de tener una imagen, una superficie radicular como la de la imagen izquierda, queremos llegar a una superficie radicular como la de la imagen del lado derecho, una superficie limpia donde se vea cada uno de la entrada de los conductos de los túbulos dentinales y eliminar toda esta capa que tiene restos de dentina, microorganismos, bacterias, tejido orgánico, etc. Ahora muy bien, Pacheco y colaboradores en el año 2019 hicieron un magnífico estudio evaluando cuáles pudieran ser los mejores métodos para proveer esta preparación química al sistema de conductos radiculares. Lo realizaron a través de estudios en microtomografía, evaluando en un mismo diente con las mismas consideraciones anatómicas, que siempre es un aspecto importante a destacar,
No es lo mismo hacer una evaluación con un diente en particular y luego otro método con otro diente y unir ambas informaciones porque estamos hablando de informaciones anatómicas distintas. Pero en este caso pudieron lograr hacer los estudios con las mismas anatomías, con las mismas raíces y se dieron cuenta, o sus conclusiones indican, que la activación ultrasónica pasiva es efectiva, pero no tan buena como la activación con el X-Band o Finisher. Y esto, bueno, tiene relación con lo que les acabo de indicar en los videos mostrados anteriormente, donde el X-Band o Finisher es un instrumento que tiene una activación en forma de serpiente, es un instrumento de quinta generación en endodoncia, y eso permite que capaz toque más paredes, liberando esta capa de desecho y mejorando la limpieza dentro del mismo. Ahora muy bien, viendo todo esto todavía nos damos cuenta que falta algo más, que pueden quedar microorganismos dentro de los túbulos dentinales. Y es ahí como, ¿qué podemos hacer nosotros? Y partiendo de esto, es una fotografía a través de microscopía electrónica de la superficie interna del conducto radicular, donde podemos ver los túbulos dentinales, pero también vemos microorganismos, bacilos introduciéndose dentro de los conductos, cocos en la superficie de la pared interna del conducto radicular, y nosotros realmente debemos limpiar esto, debemos mejorar estas condiciones para proveer un mejor resultado del tratamiento endodóntico. Y tenemos esto muy interesante, esto es un corte transversal de una dentina donde podemos ver en la porción superior lo que es la superficie interna del conducto radicular obliterada por esta capa de desecho, y en la porción inferior o en la mitad inferior podemos ver de una manera transversal lo que son los túbulos dentinales. Si nosotros colocamos un irrigante dentro del conducto radicular y lo activamos, este irrigante puede penetrar a través del túbulo dentinal aproximadamente 300 micrómetros, solamente 300 micrómetros. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros si hay bacterias que pueden penetrar mucho más allá? Hay bacterias que pueden penetrar dentro del sistema de conductos radiculares hasta 612 micrómetros. O sea, más del doble de lo que el irrigante puede penetrar. Y ahí es donde viene otro aspecto importante a destacar durante toda esta preparación química del conducto radicular, que ya les voy a indicar más adelante. Esta tabla comparativa, súper interesante, nos indica cuál puede ser el rango de penetración de los microorganismos y evaluados en diversos estudios. Y tenemos autores que indican que los microorganismos penetran desde 100 micrómetros hasta 612 micrómetros, con estudios de Rang y colaboradores del año 2015, evaluando al Enterococcus fecalis y evaluando a través de un microscopio confocal de barrido láser. Esto es muy interesante porque aquí ya nos comprueba de una manera científica que los microorganismos pueden entrar dentro del túbulo dentinal en un rango de 100, 200, 400, 300 micrómetros dentro del conducto radicular, y es ahí donde nosotros decimos cómo podemos nosotros ayudarnos para poder eliminar este microorganismo, para poder desnaturalizarlo, para poder inactivarlo y de esa manera no nos emita mediadores químicos que puedan afectar y producir la periodontitis apical, que es lo que no queremos. Y ahí vienen enfocados este último aspecto de la charla del día de hoy, que es la medicación intraconductos. Beckrum en el año de 1986 indica que dientes con lesión periapical poseen incidencia mayor de fracaso si no utilizan medicación antimicrobiana intraconductos. Catevaxet en el año 2000 indica que resultados de sanación periapical fueron obtenidos cuando los dientes con conductos infectados y con periodontitis apical se desinfectaron con hidróxido de calcio antes de la obturación del sistema de conductos radiculares. Friedman y colaboradores en el año 2003 observaron una diferencia de cicatrización en dientes que fueron tratados en 2 o más sesiones colocando medicación intraconductos entre estas citas. Farsenat y colaboradores en el año 2004 evidenciaron como un factor de interés el número de sesiones en dientes con periodontitis apical, indicando un mejor pronóstico en dientes con periodontitis apical tratadas en 2 o más sesiones comparados con los tratados en una sola sesión. Abbott y Yu en el año 2007 recomiendan el uso de antimicrobianos y antiinflamatorios
como medicamentos intraconductos en caso de dientes con necrosis pulpar. Alves y colaboradores en el 2016 indicaron que ningún método promovió previsiblemente la limpieza del sistema de conductos radiculares, solamente con el irrigante. Partiendo de esta premisa, la necesidad de utilizar otros métodos que promueven la desinfección del sistema de conductos radiculares. Pérez y colaboradores en el 2017 indicaron la necesidad de utilizar medidas suplementarias para promover desinfección, debido a que la sola preparación mecánica del sistema de conductos radiculares no provee una completa eliminación microbiana. Y todos estos autores, Briston, Trupp, Katebasset, Caliscan, Siqueira, Chevigna, entre otros, refieren la utilización del hidróxido de calcio como medicación intraconductos en los tratamientos de más de una sesión como el medicamento de elección o este medicamento como medicamento principal unido junto a otros medicamentos. Por esta razón, las propiedades biológicas del hidróxido de calcio son amplias, son vastas y las voy a nombrar cuáles son. Su actividad antimicrobial y antibacteriana debido al pH alcalino que puede disolver y neutralizar el tejido necrótico remanente de las paredes del conducto, bacterias y sus subproductos. La actividad antiinflamatoria del tejido periapical por neutralización de productos ácidos y activación de la fosfatasa alcalina. Son una barrera física contra la filtración en el sellado temporal. Esto es importante. Todo diente que no se obture en una misma sesión debe ser siempre lleno su conducto radicular con un medicamento intraconducto, debido a que un conducto que está relleno de algo no va a tener una reganar, o sea, no va a ser invadido por microorganismos. Y eso es una de las características de este punto, que funciona como una barrera física. También ayuda a secar la humedad persistente dentro del conducto radicular, inhibe la resorción radicular, induce la reparación por formación de tejido duro. El hidróxido de calcio es biocompatible y clínicamente este material ha sido usado para proveer salud periapical en dientes no vitales asociados a una lesión periapical. A diferencia, bueno, también hay autores que no están tan al favor de la utilización de medicamentos intraconductos, indicando que sus resultados no son tan magníficamente como lo indican algunos autores. Y en este caso, Moreira y colaboradores en el año 2017 indica que en sus estudios tuvieron casos similares o resultados similares de sanación y tasa de éxito si el tratamiento se realizaba en una cita o en múltiples citas, lo que era colocando el medicamento en las múltiples citas, independientemente de su condición pulpar y periapical. Analizando un grupo de dientes con lesión periapical, ellos indican que hay una pequeña tendencia a disminuir complicaciones postoperatorias y alta efectividad en tratarlos en una sola cita. Shoren, Anderson, Trupp y Siqueira recomiendan el dejar el medicamento intraconductos por un lapso de 7 días, esperando la efectividad máxima de este medicamento dentro del conducto radicular. Y Urtebeck y Japasaro en el año de 1990 ascienden esta cifra a un poco días mayores, a 10 días, indicando que en este lapso de tiempo es el necesario para que el hidróxido de calcio actúe contra el Enterococcus fecalis, que es un microorganismo altamente encontrado en dientes con fracasos endodónticos. De esta manera, bueno, uno de los métodos más adecuados para la colocación del hidróxido de calcio, según Shoren, Fava, Caliscan, Cusco, Siqueira, Tasdemir, entre otros autores, es la utilización del léntulo en espiral. Ahora, muy bien, ¿qué es lo difícil? A veces colocar el hidróxido de calcio es muy sencillo, pero retirarlo, la remoción es realmente complicada. Y en este caso, Tasdemir en el año 2011 propone la agitación de ultrasónica pasiva de este irrigante y el cepillado a través de instrumentos como una lima dentro del conducto radicular, raspando todas las paredes para tratar de sacar todo este medicamento intraconducto. Sourcing en el 2016 indica la agitación ultrasónica pasiva y en mis estudios del año 2015 indican que la ayuda con irrigantes químicos, por ejemplo el hipoclorito de sodio llevados al sistema de conductos radiculares con una aguja de bajo calibre cercana a la longitud del trabajo, a su vez con la agitación, con el cepillado dentro del conducto radicular, ayudan a remover este hidróxido de calcio. Pero más allá de eso, y esto es un análisis muy interesante,
En efecto, el que quede o permanezca hidróxido de calcio dentro del conducto radicular pudiera proveer algún tipo de complicación en el momento de la actuación del sistema de conductos radiculares. Sin embargo, yo prefiero dejar un medicamento intraconducto dentro del mismo que me ayude a mejorar el proceso de desinfección del conducto, y si por casualidad de la vida me está obturando un conducto lateral, una ramificación, un delta, parte de un istmo, es preferible a sencillamente dejar los microorganismos dentro de esa zona. Y aquí es donde viene algo muy interesante, es una tabla que les preparé a ustedes para esta presentación en lo que es la capacidad de penetración del medicamento. En estudios recientes, el SAN y colaboradores en el 2017 indican que el hidróxido de calcio con solución salina puede ingresar entre 27 a 64 micrómetros, es muy poco. Y cuando el hidróxido de calcio está realizado con nanopartículas, o sea, partículas lo suficientemente pequeñas como para poder ingresar dentro del túbulo dentinal, él puede ingresar hasta un 284 micrómetros. O sea, muchísimo más que un hidróxido de calcio convencional, pudiendo acercar a lo que es la penetración, donde pudieran estar ubicados los microorganismos dentro del túbulo dentinal. Y aquí vamos viendo unas luces de cuál es la importancia de utilizar todos estos métodos de preparación. Sugur en el año 2017 también indica que el hidróxido de calcio junto con agua destilada puede ingresar hasta 2059 micrómetros, o sea, prácticamente la extensión completa del túbulo dentinal. Esto es en estudios basados en evaluación con microscopio de escaneo de láser con focales, un estudio in vitro. Entonces, son resultados muy interesantes. Y si el hidróxido de calcio se une con propilenglicol, puede ingresar hasta 1369 micrómetros. O sea, una superficie realmente, una penetración o una difusión del hidróxido de calcio realmente interesante. Sirecha, en el año 2017, también indica que el hidróxido de calcio solo puede ingresar hasta 459 micrómetros, cuando el hidróxido de calcio está confeccionado con nanopartículas hasta 747 micrómetros. Cuando está unido con chitosan, 285 micrómetros, y chitosan en nanopartículas en 477 micrómetros. Chitosan es otro medicamento que se puede utilizar dentro del sistema de conductos radiculares. Y aquí es interesante porque indica que el hidróxido de calcio per se penetra y difunde adecuadamente dentro del túbulo dentinal. Toda esta información es dentro del túbulo dentinal. Hapazalo y Orstavik en 1987 ya indicaba que el hidróxido de calcio con el paramonoclorofenol alcanforado líquido puede ingresar 700 micrómetros y el paramonoclorofenol alcanforado gaseoso 400 micrómetros y el hidróxido de calcio hasta 100 micrómetros. Entonces, ellos indican que hay otros métodos como el paramonoclorofenol alcanforado que tienen una capacidad de difusión grandísima dentro del túbulo dentinal. Arati y colaboradores en el 2019 indican que la clorexidina como irrigante y el chitosan pueden ingresar la clorexidina hasta 2.350 micrómetros y el chitosan hasta 1.250 micrómetros, todo esto observado con un microscopio de inmersión de aceite en un estudio in vitro. Y Fuchs y colaboradores en el año 2002 indican que el hidróxido de calcio con yodo y yoduro de potasio puede ingresar hasta 200 micrómetros y el hidróxido de calcio junto a cobre activado hasta 500 micrómetros. Entonces, sí tenemos herramientas que nos puedan permitir la difusión de la medicación intraconducto, aquellos espacios donde la preparación mecánica no puede acceder en el primer punto, donde la preparación química con la irrigación no puede acceder, la preparación química con la medicación intraconducto sí nos puede proveer esta ayuda. Por esta razón, como conclusión y recomendación a todo lo que hemos hablado en esta charla del día de hoy, están en que la activación, en que debemos utilizar diversos métodos para proveer una mejor desinfección del sistema de conductos radiculares y de esta manera tratar o prevenir la periodontitis apical, que es el objetivo de la terapia endodóntica, con la realización de una preparación mecánica del sistema de conductos radiculares, unido a una irrigación, una preparación química con irrigantes, con la activación de irrigantes, como se les explica en el protocolo de irrigación, y en caso de dientes necróticos, donde tengamos comprobada por el diagnóstico pulpar y periapical que el diente tiene agentes microorganismos dentro de su conducto radicular
utilizar medicamentos intraconductos. Realmente proveen ventajas en desinfección del sistema de conductos radiculares que nos pueden proveer un mejor pronóstico del tratamiento realizado. A todos, muchísimas gracias por estar conmigo en esta charla que realmente quise expresarle, porque me parece muy importante dentro de la terapia endodóntica. Me despido con esta imagen de mi ciudad de Caracas, con una bella vista del Cerro Ávila. Sin embargo, siempre digo que Mérida es mi ciudad predilecta, mi familia es de Mérida. Yo adoro Mérida con todo mi corazón y con sus montañas y sus páramos. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme participar en su evento y espero que la información ofrecida por mi persona sea de su agrado y sea para su utilidad, que puedan emplear basado científicamente en lo que les estoy diciendo. No es una información empírica, esto es después de muchísimos estudios realizados por mí. Le dejo las redes donde me puedan contactar a través de mi Gmail, luisfelipejimenezrojas@gmail.com, luisfelipepisojimenez@gmail.com y a través de mis cuentas Luis Piso Felipe Piso Jiménez y Endodonce Luis Felipe Jiménez R por el Instagram. A todos, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Gracias a la Universidad de los Andes y al primer Congreso Odontológico de Salud Pública por la invitación que me realizaron para traerles este tema a todos ustedes. Hasta luego, se les quiere mucho.